Grande y poderoso es nuestro Dios. Bendito seas. Gloria a ti. Toda la palabra de Dios es un tesoro. Toda la palabra de Dios es un tesoro. Porque Jesucristo nuestro Señor es un tesoro. Toda la palabra de Dios es un tesoro. Porque Jesucristo es la palabra. Por consiguiente es un tesoro. Y el que tiene ese tesoro, que es Jesucristo, en el ser interior, lo tiene todo. Todo lo tiene. Por eso quiero traer un mensaje para que cada uno de nosotros conozcamos que la única forma de que nuestros ojos espirituales sean abiertos es a través de la palabra de Dios. Si no hay una comunión con la palabra de Dios, que es Jesucristo, nuestros ojos pueden estar, como cita las Escrituras, en unos discípulos de Jesús. Siendo discípulos de Jesús, que estuvieron con el Maestro 3 años, estaban ciegos, no podían verlo. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían puestos los ojos en los acontecimientos que en ese momento ellos estaban experimentando. Su Maestro había muerto, Jesús había muerto, y ya llevaba 3 días muerto. Y hubo unas mujeres que dijeron que él estaba vivo, pero dice la Escritura que no creyeron. No creyeron. ¿Por qué razón no creyeron? Porque no recordaban las Escrituras. El cristiano tiene que recordar las Escrituras, porque recordando las Escrituras no vamos a estar ciegos. ¿Está claro? Si recordamos las Escrituras, vemos. Si no recordamos las Escrituras, no vemos. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Grande y poderoso es nuestro Dios. Dice desde el versículo 13: y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto es muy importante. Él se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Atención, que esto es muy importante, porque podemos interpretarlo de una forma que yo antes la había interpretado así. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios
y de todo el pueblo. Me llama la atención que no dice que era el Hijo de Dios, sino que era un varón profeta. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, esto es importante: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Atención, que esto es importante. 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Atención, que esto es muy importante. Estos hombres estaban ciegos y no podían ver a Jesús porque ellos estaban tristes. Había un desconocimiento de ellos, óyeme bien, espiritual. Y Jesús empieza a recordar en las Escrituras que ellos conocían o no conocían. Ellos conocían las Escrituras, conocían lo que decían los profetas. Les citó las Escrituras desde Moisés. Entonces, este mensaje tiene que ver que hay algo especial en leer las Escrituras. Necesitamos que las Escrituras sean la voz de Jesús hablando a nuestro corazón. Mira que Jesús les dice insensatos y tardos en vuestro corazón. Esas Escrituras no estaban en el corazón de ellos. ¿Tremendo o no? Pero nosotros tenemos una gran diferencia. En ese momento no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos recuerda todo lo que dijo Jesús. Toda la palabra tenemos el Espíritu Santo. Pero necesitamos tener comunión con la palabra. Y cuando leemos la palabra tiene que haber algo dentro de nosotros que es: Dios está hablando a mí a través de la palabra. Si tú, cuando abres las Escrituras, estás leyendo un libro como leer cualquier otro libro, no esperes recibir nada. Cuando abrimos las Escrituras, por eso se llama la Biblia. Muchos le llaman el libro santo, las Escrituras. Debe haber una reverencia, debe haber en nosotros una devoción, debe haber en nosotros esa fe y esa confianza que Dios me está hablando a mí a través de las Escrituras. Mira lo que sigue diciendo aquí. 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. Ellos no se daban cuenta, pero las palabras de Jesús habían provocado en ellos algo que no sabían, todavía no sabían, todavía seguían ciegos. Esto es importante entenderlo. Sentían algo, ¿sí o no? Como nosotros, que podemos a veces sentir la palabra de Dios y sentir algo, pero de pronto los ojos todavía están cerrados. Atención, que esto es clave. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Atención, que esto es muy importante. Es esa parte de comunión con Jesús. La Santa Cena es una comunión con Jesús. Jesús parte el pan. Ahí fue donde Él estableció la iglesia. La iglesia tiene que estar llamada a tener esa comunión con la palabra, pero en espíritu. No leer la palabra de Dios y decir, Isaías dijo, Moisés dijo, Juan dijo, Mateo dijo. No, el Señor dijo. Amén. Por eso había una ceguera entre ellos, porque ellos veían era a Moisés, por eso ellos le dan mucha, el padre Abraham, lógico que es el padre Abraham, pero no le daban la importancia a Jesús. Para ellos era importante era Abraham. ¿Tú eres más que el padre Abraham? ¿Tú existes antes que Abraham? Antes que Abraham yo existía. Para ellos lo más importante eran los patriarcas, los profetas, pero según lo que ellos entendían, eran profetas de Dios que hablaban, pero no había esa profundidad de la palabra que es Dios hablando a través de los profetas. Hay una gran diferencia. Cuando tú lees las Escrituras y ves los libros, y otra cosa es cuando tú sientes en tu espíritu que Dios, cada palabra que está aquí, es Dios mismo que te está hablando a ti. Ahí es donde hay poder. Ahí es donde hay poder, cuando la palabra mora en ti, en lo más profundo de nuestro ser. La grandeza de la palabra, que es Jesucristo, mora dentro de nosotros. Mira que esto es importante. Sigue diciendo la palabra. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y ahí es lo que quiero traer esta mañana. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tremendo, ¿no? La palabra de Dios tiene que arder en nosotros. Amén. La palabra de Dios no puede ser una palabra bonita, una palabra en el conocimiento. Debe arder en nosotros, porque cuando arde es como esa salsa ardiente que no se consume. Tremendo, ¿no? Es un árbol, es algo de Dios dentro de nosotros, que lo que produce en nosotros es Dios mismo en nosotros. Una llama, una palabra que es un leño, que es una llama poderosa que consume la escoria. Esa llama es la que consume la escoria. Por eso dice que Él es el fundidor. Ese fuego de la palabra tiene que arder en nosotros para que nuestra vida sea transformada y traiga un cambio importante. Porque si eso no está dentro de nosotros, difícilmente podemos amar a Dios sobre todas las cosas. Si la palabra de Dios no mora dentro de ti y no arde en ti, arder no es que sientas un ardor que te estás quemando por él. Arder es algo poderoso que tú puedes sentir, que es Dios en ti. La palabra tiene que moverse dentro de ti. Esa palabra tiene que tener una vida profunda. Esa palabra no se queda en una letra, sino en una profundidad que transforma nuestra vida. Una sola palabra de Dios puede cambiar tu vida. Una sola palabra. Muchas personas han sido transformadas por una sola palabra. Por eso el hombre dijo, di la palabra, Señor, y mi siervo será sano. Difícilmente puedes amar a Dios si tú no amas la palabra. Si tú no ves a Dios en las Escrituras, como dice Jesús,
Las Escrituras hablan de mí. ¿Por qué estáis tristes? Si dije claramente que iba a resucitar y que tenía que morir y resucitar para traer salvación. Estaban ciegos. Y ese es el peligro hoy en día del conocimiento de la palabra en letra. No sirve para nada. Tenemos que amar la palabra, porque cuando tú amas la palabra la guardas. ¿O no es así? Yo te hago una pregunta. Si tú tienes unas joyas, ¿sí o no? Tú las guardas en una caja fuerte. Es así, algo de valor, lo guardas ahí, unos documentos. Pues, porque le das el valor y te da miedo que te lo roben. Pues tú cuando guardas la palabra dentro de ti, la guardas como ese tesoro. Y no permites que nada te la robe. Que el mundo no te la robe. Que otro hombre no te la robe. Que un pensamiento no te la robe. Porque es un tesoro. Porque tú sabes que tiene un gran valor. ¿Me hago entender? No puedes amar a Dios si no amas la palabra. Y vamos a ir a las Escrituras para que precisamente confirme lo que les acabo de decir. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que reina. El Evangelio de Juan dice lo siguiente en el capítulo 14, que confirma mis palabras, que no son mis palabras sino la palabra del Señor. Quiero confirmar que las palabras que acabo de decir, que dije, tienes que amar la palabra, ¿sí o no? Tiene que ser lo más importante para tu vida. Como ese hombre que vendió ese terreno para comprar otro terreno, porque era más importante el terreno, porque había perlas preciosas, había un tesoro ahí. Yo tengo que guardar la palabra, amar la palabra, porque si no, esa palabra no va a ser vida dentro de ti. Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tremendo, ¿no? Amar a Dios no es, Señor, te amo sobre todas las cosas. Son palabras. El amor se tiene que demostrar. ¿O no es así? Usted no le puede decir a su mujer que la ama si no se lo demuestra. ¿Es así o no es así? Amar tiene que ser demostrado. Y aquí está diciendo la Escritura que el que me ama, vamos a volver a repetir, el que tiene mis mandamientos, o sea, los tiene dentro de su corazón, ese tesoro, ¿no? Y los guarda, ese tesoro dentro de ti. O sea que permanece ese tesoro dentro de ti. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús mismo está enseñando a nosotros que si nosotros guardamos su palabra, el Padre Dios, el que está en el cielo, el que tiene la gloria, el que está en su trono, en la gloria, el creador de los cielos y la tierra, el que tiene poder para enviar a sus ángeles, el que tiene poder para tronar desde los cielos, el que tiene poder para hacer cosas grandes y maravillosas, porque el Padre por la palabra creó los cielos y la tierra, para Cristo.
pero fueron las palabras del Padre. Amén. Todo le hizo para Él. Tremendo, ¿no? Maravilloso. Y dice, me manifestaré, se va a dejar ver. Nosotros tenemos que saber qué hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros habita, óyeme bien, el Espíritu Santo de Dios. Habita todo lo que es de Dios dentro de nosotros. Pero eso tiene que estar no con un conocimiento, sino el Espíritu Santo mora en mí. La palabra mora en mí. Y esa palabra tiene poder para manifestar esa gloria a través de mí. ¿No dice la Escritura que hay un poder que actúa a través de nosotros? Tiene que estar en lo más profundo de todo nuestro ser. Todas las habitaciones de nosotros, de este templo, tienen que estar llenas de todas esas perlas. ¿Amén? Todas. No debe haber ninguna habitación que no esté llena de las riquezas de Dios. Dice que la excelencia de Dios se deposita en estos vasos de barro. Toda la excelencia de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta que necesitamos amar la palabra. Que cuando yo voy a leer las Escrituras, amo la palabra. Amén. Voy con un corazón sincero. No voy en un espíritu religioso. ¿Cómo es posible que los fariseos tenían el conocimiento de la palabra, pero esos hombres estaban llenos de maldad? No había tesoro, no había sino mente, sabiduría, conocimiento. No estaba dentro de ellos. Por eso no podían ver que Jesucristo era el Señor y por eso lo crucificaron. Porque no sabían lo que estaban haciendo. Capítulo 14, verso 23, van enlazados. Aquí tengo como una flechita y subraya esto. Alguien lo colocó ahí. Quiere decir que está enlazado Juan 14, verso 21, con Juan 14, verso 23. Están enlazados. Cuando la palabra de Dios la repite 2 veces, hermano, cuando Jesús decía, de cierto os digo, y cuando la palabra de Dios y el mismo Jesucristo repite lo mismo 2 veces, es porque nos está diciendo que esta es la clave más importante de ver a Dios. Tú no vas a ver a Dios con un espíritu religioso. Tú no vas a ver a Dios diciendo, yo soy cristiano, pero de cristiano no tienes nada, actúas como un incrédulo. No es un nombre, es una verdad en nosotros. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, vuelve y repite, el que me ama, mi palabra guardará. Tremendo, ¿no? 2 veces. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Maravilloso. Tenemos que amar la palabra. Tenemos que tener los ojos abiertos. ¿Ya? Porque la palabra es una lámpara. La palabra guía nuestra vida. La palabra de Dios, cuando mora dentro de nosotros, nosotros sabemos cuál es el camino verdadero. Tenemos dirección para nuestra vida. Cuando conocemos la palabra de Dios, está dentro de nosotros, no somos como esos discípulos que estaban tristes. Óyeme bien. Y Jesús los regañó. Les dijo insensatos.
¿No conocéis las Escrituras? ¿No creéis en tus hermanos en Cristo que te han dicho que no estoy en la tumba? ¿Que estoy con vosotros? Tremendo eso, ¿no? No podemos vivir un cristianismo de palabras. Tenemos que vivir un cristianismo auténtico que está dentro de nosotros. Que nada cambia el pensamiento de esa fe en Dios. Ninguna circunstancia. A la medida que hay un conocimiento profundo que está interior, nada puede contra ti. Dios se va a manifestar a través de ese amor a la palabra. La Escritura tiene muchas palabras donde tú no puedes tener el control de tu vida. Te voy a dar un ejemplo. El que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Para mí es la palabra más... Toda es poderosa, pero para mí eso es verdad. ¿Sabe qué es una conspiración? Una conspiración es algo secreto que se utiliza para derrocar gobiernos. Un gobernante. Hay una conspiración y él no se da cuenta. Hay una conspiración. Es algo secreto. Es un plan secreto. Y él no se viene a dar cuenta sino cuando lo han derrocado. Tremendo, ¿no? Y la Escritura me está diciendo a mí, óyeme bien, que el que conspirare contra mí, contra ti, delante de ti caerá. Cuando esa palabra mora en ti, cuando yo creo en esa palabra, no la letra, sino que tengo la certeza en lo más profundo de mi ser, voy a ver cómo mis enemigos caen delante de mí. Lo veo, porque la palabra de Dios lo está diciendo claramente. El que conspirare contra, el que esté trabajando en secreto, dice la Escritura, delante de ti caerá. O sea que lo vas a ver, el que estaba conspirando en secreto. Pero esa palabra tiene que estar dentro de ti. Tiene que arder en ti. Arder es, la crees. No pones los ojos en las circunstancias, en lo que está pasando en tu vida, que parece que te están haciendo mal y no estás sabiendo tú que el que esté conspirando contra ti, delante de ti va a caer. Lo vas a ver caer. Yo he visto eso. La palabra de Dios tiene que estar dentro de nosotros. Es algo espiritual, en lo más profundo. Dios ha hecho un templo viviente. Un templo viviente significa que el templo que tenemos no es de este tamaño de 1,82, 1,84. Es un templo gigante. ¿No dice que las cosas espirituales, Meili? No puedes medir la capacidad de este templo por tu estatura física. Las cosas de Dios son sobrenaturales. Hay una profundidad, hay un abismo, ¿correcto? Hay un abismo donde toda esa llenura depende de tu fe. Te abres y cabe más palabra y cae más palabra. Pero a veces ponemos a Dios así de pequeñito dentro de nosotros. ¿De qué tamaño es tu Dios? Tu Dios del tamaño de la profundidad que tú le des a la palabra. Cada palabra es hablada por Dios, tiene que morar dentro de nosotros. Es una palabra tan santa que cierran los ojos. No es que necesariamente tengas que cerrar los ojos, pero cierran los ojos y la confiesas. Y sí, Señor, eso es verdad. El que conspire contra mí, delante de mí caerá. Yo la creo, Señor. Amén. Por eso dice la Escritura claramente, la justicia irá delante de ti. La palabra de Dios va delante de ti.
O sea, la palabra, tú pones los ojos en la palabra de Dios y la gloria de Dios se va a manifestar porque estás poniendo los ojos en esa palabra y esa gloria está detrás de ti. ¿Me hago entender? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y queremos hasta ahora participar de la cena, Señor. Porque eres tú, bendito Dios, el que pones esa mesa delante de nosotros. Tú has puesto tu sangre, Señor. Has puesto tu cuerpo partido por cada uno de nosotros. Y queremos hacerlo todas las veces, esperando hasta que vuelvas, tu segunda venida, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.